Porción bíblica Vayerá y apareció, séptima parte. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 24. Resumen. El desafío más grande de Abraham llegó a los 37 años después del nacimiento de su hijo Isaac. Elohim le ordenó que sacrificara a Isaac. Comentario séptima parte. El aspecto principal de esta prueba no era el autosacrificio que implicaba, sino el desafío que ponía a la fe implícita de Abraham en Elohim. Elohim le había prometido a Abraham que Isaac sería el que perpetuara su legado. Ahora Elohim le estaba ordenando que sacrifique a Isaac, en aparente contradicción con su misma palabra. Pero Abraham llevó a cabo el mandamiento de Elohim sin cuestionamientos. Elohim nos prueba para que se revelen nuestros poderes ocultos del alma. De hecho, la vida en general es una prueba de este tipo. Antes que descendiera a este mundo, el alma se relacionaba con Elohim dentro de los límites de la razón. El alma nunca experimentó un amor por él que trascendiera la razón. Pero una vez que el alma está encajonada en un cuerpo físico que por naturaleza se opone a la espiritualidad, debe reunir sus fuerzas más profundas para permanecer fiel a Elohim, a pesar de los desafíos y tribulaciones de la vida. Con esta nueva fuerza encontrada, el alma llega a entender y apreciar a Elohim de una manera mucho más profunda e íntima a la que podría haber tenido antes de descender a este mundo. Aconteció que después de estas cosas, Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Fue Elohim quien probó a Abraham según su tributo de justicia. Por eso usa el nombre Elohim aquí. Esta es la prueba definitiva para perfeccionar la fe de Abraham, como está escrito en Santiago 2:22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Así que la fe de Abraham fue perfeccionada por medio de esta prueba, en el sentido de llegar a su máximo potencial. Después de esta prueba, la confianza de Abraham llegó a un nivel que no necesitaba más pruebas. Había alcanzado su meta. La palabra hebrea para prueba también significa tentación. Aunque la misma palabra es usada para los dos significados, hay una gran diferencia entre una y otra. El propósito detrás del acto determina si es una prueba o una tentación. Si el propósito es hacer que la persona caiga en desgracia, es una tentación. Si el propósito es hacer que la persona suba a un nivel más alto, es una prueba. Elohim no puede tentar a nadie, como está escrito en Santiago 1 del 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Mis queridos hermanos, hay quienes afirman que de Elohim, de Jehová, viene tanto el bien como el mal, pero aquí vemos con estos versículos de Santiago que esto no es cierto. De Elohim no proviene el mal. El propósito de la prueba es elevar a la persona. Cuando uno ha pasado la prueba, tiene siempre una gran recompensa. La recompensa mayor que el ser humano puede recibir es un carácter aprobado, como está en Santiago 1 del 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Si una persona no pasa la prueba que el Eterno le pone, tiene dos opciones: hacer la prueba otra y otra vez hasta que pase, o finalmente ser eliminado. Lo que pasó con la mayoría de los hijos de Israel que salieron de Egipto fue que suspendieron la prueba 10 veces. Por esto no pudieron subir al nivel superior que el Eterno había preparado para ellos,
en la tierra prometida. Así que si estás en una prueba en estos momentos, no te quejes, sino pon tu confianza en el Eterno y sus promesas, y llegarás a un nivel superior en su reino, y tu carácter será más semejante a su Hijo, lo cual es su meta para tu vida, según Romanos 8:29, donde está escrito: porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Yijá, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en ofrenda de ascensión sobre uno de los montes que yo te diré. La palabra hebrea traducida como ahora es na. Tiene principalmente dos acepciones: por favor y ahora. Esto quiere decir que se puede traducir: toma por favor a tu hijo. No es una orden fuerte, sino una petición suave. Jehová quería probar la sinceridad de Abraham, si realmente estaba buscando los deseos del cielo o sus propios deseos. Llevaba mucho tiempo sin sacrificar animales y ahora Jehová le pide a su hijo, el que más amaba. Si no estás dispuesto a sacrificar por amor a Jehová lo que más te gusta, entonces tienes algo en tu vida que está delante de él, y eso se ha convertido en un Elohim falso para ti. Jehová tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Si hay algo en tu vida que desafía ese lugar, él te va a pedir que lo sacrifiques. ¿Estás dispuesto para ello? La tierra de Moriah es Jerusalén, como está escrito en 2 de Crónicas 3:1. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, donde se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Omán Jebuseo. Abraham era un compañero de pacto con el Eterno. El Eterno necesitaba la obediencia total de Abraham para poder cumplir sus propósitos en su vida y producir por medio de aquel simiente de la mujer que había sido prometido a Adán y Eva en Génesis 3:15. Como Abraham le entregó a su hijo único, así Jehová entregó su hijo único para hacer un sacrificio de pecado, no solamente por la descendencia de Abraham, sino por todo el mundo. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Yijá, y partió leña para la ofrenda de ascensión, y se levantó y fue al lugar que Elohim le había dicho. La obediencia por amor de Abraham le hizo madrugar para así cumplir los deseos de su Adón con diligencia. La palabra hebrea que fue traducida en los versículos como lugar es Macón. Muchas veces tiene una alusión al Eterno y es uno de sus muchos nombres, especialmente en relación al lugar del templo. Habla de su omnipresencia, pero también de su presencia manifestada en un lugar específico. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. En relación con el sacrificio del Hijo único del Padre, hay una referencia al tercer día. Esto alude a la resurrección del Mesías en el tercer día. La expresión tercer día en hebreo Yom HaShlishi aparece 28 veces en 26 versículos en las escrituras hebreas. Elohim había prometido mostrarle a Abraham el lugar. Por lo tanto, cuando dice que vio el lugar, no era cualquier lugar, sino de una manera profética. Era el mismo lugar donde se llevaría a cabo el sacrificio de Yeshua. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. La expresión volveremos indica que Abraham creía que el Eterno iba a resucitar a su hijo por causa de las promesas que había dado por medio de él, como está escrito en Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Yijá, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a quien se le dijo: en Yijá te será llamada descendencia. Él consideró que Elohim era poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Tomó Abraham la leña de la ofrenda de ascensión y la puso sobre Yijá su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo.
y los dos iban juntos. La leña fue puesta sobre Yihá como una alusión al momento cuando el madero iba a ser puesto sobre los hombros del hijo, como está escrito en Juan 19:17. Tomaron pues a Yeshua y él salió cargando su madero al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Y los dos iban juntos. 2 veces se repite esta expresión aquí, y en el versículo 8 esto nos indica 2 cosas. Primero, que Yishá estaba totalmente unido a su padre en el propósito y pensamiento. No era un niño, tenía más de 30 años y su deseo era hacer la voluntad de su Padre Celestial y obedecer a su Padre terrenal. En segundo lugar, significa que el Mesías iba a subir para ser sacrificado en completa unión con su Padre Celestial. Y Abraham respondió: Elohim proveerá para sí el cordero para la ofrenda de ascensión, hijo mío. Y los dos iban juntos. Abraham dijo que Elohim iba a proveer para sí un cordero. Hijo mío, también es repetida esta frase 2 veces, es una referencia a Yihá y al Mesías, el hijo de Elohim. Según los evangelios se ve que en el tiempo del segundo templo la expresión hijo de Elohim fue sinónimo al Mesías. Para que un sacrificio sea aceptado por el Eterno tendrá que ser ofrecido con alegría. Si alguien sacrifica algo con tristeza en su corazón, no le es agradable. Así que en estos momentos tanto Abraham como Yihá tendrían que superar sus emociones negativas y elevarse por encima de los deseos bajos de la naturaleza y fijar sus mentes en los propósitos del Eterno, que siempre son buenos. Abraham pensaba que Elohim era poderoso para levantar de los muertos a su hijo. Esa fe en Jehová para la resurrección del hijo es la que salva a todos aquellos descendientes suyos que van a ser como las estrellas. Había 2 ingredientes en la fe de Abraham en cuanto a su hijo. Primero, creyó en Jehová para que el hijo fuera engendrado de manera milagrosa. Segundo, creyó en Jehová para la resurrección del hijo. La misma fe es para todos los hijos celestiales de Abraham. Creer que el hijo de Elohim ha sido engendrado de manera milagrosa y creer que Jehová lo ha levantado de los muertos. El cordero que Abraham dijo que el Eterno iba a proveer hace alusión al Corbán de Pesach, sacrificio de la Pascua, y los machos cabríos hacen alusión a los 2 machos cabríos que se usaban en Yom Kippur, el día de expiación, para cubrir y quitar los pecados del pueblo de todo el año. Así que aquí hay una relación entre Pesach y Kippur. De la misma manera encontramos en el mensaje de Yohanan ben Zechariah, Juan el Bautista, según está escrito en Juan 1:29. Al día siguiente ve a Yeshua que venía hacia él y dice: He aquí el cordero de Elohim. Esto es alusión a Pesach, que quita el pecado del mundo, en alusión a Yom Kippur. Con la muerte del Mesías se cumplió la profecía del cordero en Pesach, que libera de la muerte a los primogénitos en Egipto. Los primogénitos representan todo el pueblo, y también se cumple la profecía de los machos cabríos que quitan el pecado de Israel en Yom Kippur. Mas el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Abraham había recibido la solicitud de sacrificar a su hijo por Elohim. Elohim, el atributo de justicia. La justicia de Elohim exige que haya un sacrificio humano para salvar al pecador que se arrepiente. Alguien tiene que morir en su lugar. La paga del pecado es la muerte, y si el pecador se arrepiente, la justicia del Altísimo exige que alguien pague en su lugar. Si no hay sustituto, no hay una base justa para el perdón. En Romanos 3:24 al 26 está escrito: el Mesías Yeshua, a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. La muerte de Yeshua es la única base totalmente justa sobre la cual el Eterno puede perdonar al pecador que se arrepiente de sus pecados. Ahora,
El Altísimo se manifiesta con su atributo de misericordia diciendo a Abraham que no sacrifique a su hijo. En su corazón ya lo había hecho y de manera simbólica volvió a la vida. Sin embargo, la tradición oral cuenta que el alma de Yitzhak salió y fue devuelta, o sea, dice que Yitzhak realmente fue sacrificado y luego resucitado. Esto está en contraposición con lo que los rabinos ortodoxos dicen, que no se puede sacrificar un humano. Aquí, en su propia tradición oral, dice que Yitzhak realmente fue sacrificado y luego resucitado. Entonces Abraham abrió los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en ofrenda de ascensión en lugar de su hijo. Un carnero no es un cordero. Yitzhak y Abraham solicitaron un cordero, pero Jehová no proveyó con un cordero, sino con un carnero. El cordero quedó pendiente para otra ocasión. El carnero sirve para hacer instrumentos para el servicio del Eterno en el templo. Los dos cuernos son los dos chofarín que son tocados en las fiestas del Eterno y especialmente en Shavuot, Pentecostés, Yom Teruah y Yom Kippur, que son los momentos más importantes cuando se tocan. Los muslos del carnero sirven para hacer flautas para el templo. El cuero sirve para los tambores, los intestinos sirven para las arpas y otros órganos intestinales sirven para las liras en el templo. Lo ofreció en ofrenda de ascensión en lugar de su hijo. Abraham ofreció el carnero en lugar de su hijo, lo cual es una alusión al sacrificio sustituto del Mesías Yeshua en lugar de muchos, como está escrito en Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de Jehová proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte Jehová será visto. Jehová proveerá en hebreo es Jehová Jireh, lo cual significa en sentido simple Jehová elegirá y verá. También implica provisión, puesto que prever implica también el hecho de proveer. Así que en ese lugar Jehová tendrá sus ojos para elegirlo y ver los sacrificios de los hijos de Israel que se han dado y que serán dados durante el reino mesiánico. También implica que en ese monte Jehová proveería para sí del cordero que fue solicitado anteriormente. También significa que en ese lugar el Eterno se mostrará no solamente a Israel, sino a todo el mundo, como está escrito en Isaías 52:10. Jehová ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. En ese lugar Jehová mostró en público no solamente su justicia, sino también su misericordia al entregar al Mesías para hacer un sacrificio. Y en ese mismo lugar mostrará otra vez su justicia al juzgar a las naciones que se reúnan en la última guerra contra Israel, y su misericordia al salvar a los que ansiosamente esperan en él por medio de su Mesías. Si no estás dispuesto a sacrificar por amor a Jehová lo que más te gusta, entonces tienes algo en tu vida que está delante de él, y esto se ha convertido en un Elohim falso para ti. Jehová tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas, y si hay algo en tu vida que desafía ese lugar, él te va a pedir que lo sacrifiques. ¿Estás dispuesto para ello? Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali Ben Yehudá. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.